Bienvenidos. En esta videoclase estaremos hablando sobre las formas de contratación y tipos de contrato. Contratos según su forma. Como primera forma tenemos a los contratos expresos, los cuales pueden ser de manera verbal, hablado y acordado entre patrono y trabajador, y la segunda forma son los tácitos, los cuales, según la legislación, se sobreentenderán como contratos por ciertas características o hechos que constituyen una relación de subordinación entre patrono y trabajador. Otras formas de contrato laboral. Por una parte, tenemos el contrato individual de trabajo, el cual es una declaración de voluntades entre el patrono o representante del patrono y el trabajador. El otro es el contrato colectivo de trabajo, el cual se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores por una parte y un patrono por la otra. Es importante recordar además que para ejercer el derecho de celebrar por primera vez un contrato colectivo, es necesario que el sindicato tenga como afiliados no menos del 51% de los trabajadores de la empresa o establecimiento. Tipo de contratos laborales. Por tiempo determinado, cuando se trate de contratos por obra, por tarea, a destajo, servicios profesionales, entre otros, debe estipular el tiempo por el cual el trabajador prestará sus servicios al patrón. Sin embargo, si no lo estableciere, se entenderá que es de carácter permanente. En nuestro Código de Trabajo se encuentra establecido como el contrato de trabajo por tiempo definido para determinar la duración del tiempo de trabajo. Puede hacerse de las siguientes formas. 1. De manera expresa, fijando concretamente la fecha límite de duración, es decir, que en el contrato ambas partes definen el tiempo que durarán sus funciones. Tipos de contratos laborales. 2. Por la conclusión de una obra. En el caso que la contratación sea por obra determinada, como por ejemplo la construcción de una casa, la cual durará 2 meses. 3. Tácitamente, deduciéndolo de ciertos hechos, los cuales permiten establecer el momento de la extinción de la relación que se da por el transcurso del tiempo. En este caso podemos usar el ejemplo anterior, solo que sin haberse establecido en un contrato, pero tanto trabajador como patrono tenían conocimiento que se trataba de una obra por tiempo determinado. Ejemplo de contrato por tiempo determinado. A manera de ejemplo, podemos ver el presente modelo de contrato por servicios profesionales de docente universitario, en el cual como primera parte se establecen las generales, tanto del contratante, en este caso el rector como representante legal de la Universidad de El Salvador, y el contratado, que en este caso es un profesional que impartirá clases en una determinada materia. Ejemplo de contrato por tiempo determinado. Continuando con el ejemplo de contrato por tiempo determinado, tenemos la autorización por medio de la cual la entidad da el visto bueno para la contratación, acompañada de un dictamen técnico financiero, el cual garantiza que se tienen los fondos suficientes para dicha contratación. Luego, se establece el objeto del contrato y la supervisión que se tendrá a las labores del docente. Como cuarto punto encontramos la duración o plazo del contrato, siendo esta la parte que más nos interesa, ya que se estipula en el presente ejemplo que dicho contrato tendrá la duración de un ciclo lectivo académico, es decir, tiene un tiempo determinado de duración, por lo cual no es un contrato permanente. Tipos de contratos laborales. Por tiempo indeterminado. Es aquel contrato que tiene una fecha de inicio pero no de terminación del contrato. Y si en caso tuviera fecha de terminación, pero sus funciones y obligaciones son indispensables para el patrono, se tendrá como indeterminado, es decir, es un contrato permanente. Tipos de contratos laborales. En nuestro Código de Trabajo, el contrato por tiempo indeterminado lo encontramos como contrato por tiempo indefinido, el cual se considera así cuando se refiere a labores que por su naturaleza sean permanentes en la empresa o institución pública. En tal caso, aunque se señale plazo en el mismo, se considera celebrado por tiempo indefinido. Lo anterior se establece el artículo 25 del Código de Trabajo. A manera de ejemplo, podemos mencionar que en una empresa existe el contrato de una secretaria del jefe financiero, y ella ya lleva 2 años en ese cargo. Sin embargo, sus contratos contienen una cláusula que es por tiempo definido. En este caso, aunque el contrato establezca que es por tiempo definido, se entenderá que es de naturaleza permanente. Ejemplo de contrato por tiempo indeterminado. A manera de ejemplo, se presenta un modelo de contrato por servicios personales de carácter permanente o por continuidad.
en el cual la institución contratante establece que dichas funciones en el cargo son necesarias e indispensables, y por lo tanto lo reconoce como una labor permanente. Tipo de contratos laborales. Por obra determinada. En dicho contrato se hace alusión a una obra determinada en sus cláusulas, como por ejemplo la remodelación de un edificio, la reparación de un televisor, la elaboración de una pintura artística, etc. Cabe señalar que dicho contrato no goza de estabilidad laboral y es por tiempo determinado. Tipo de contratos laborales. Por obra indeterminada. Es aquel que no contempla y no detalla una obra específica que el trabajador realizará, sino más bien detalla una variedad de obras, funciones y obligaciones que realizará en su cargo. Pero deberá siempre contemplar un plazo, un horario y jornada laboral. Cabe recalcar que dicho contrato no goza de estabilidad laboral y es por tiempo determinado. Tipos de contratos laborales. En el presente ejemplo, se establece un contrato de servicios a destajo, en el cual se pone de manifiesto el tipo de contrato por obra indeterminada, y es que el contrato por servicios a destajo también se llama por ajuste o precio alzado, y este opera cuando el salario que se paga es de forma global de toda la tarea a realizar, sin importar el tiempo que se tarde para hacerlo. Tipos de contratos laborales. Continuando con el ejemplo, encontramos que una parte elemental del contrato es describir el objeto del contrato. En este caso, se deberá hacer una descripción de la tarea, obra o pluralidad de obras que realizará el trabajador. Un dato importante es que el contratante estipula que dicho contrato no es de carácter permanente. Tipo de contratos laborales. Siguiendo con el ejemplo, otro aspecto importante es que se establece que el contrato no está sujeto a las prestaciones de ley, como por ejemplo IS, AFP, entre otras, y se establece que los servicios pactados son de carácter técnico y no crean relación laboral entre las partes, por lo tanto se someterá al respectivo descuento del impuesto sobre la renta sobre el salario devengado. Tipo de contratos laborales. Por temporada. Este tipo de contrato está relacionado sobre todo a los trabajadores del campo, sector agrícola y agropecuario, y su naturaleza deviene de las temporadas de siembra, cosecha y corta de cultivos o granos. También se aplica a las funciones permanentes que tengan una justificación temporal. Por ejemplo, que un interinato porque el trabajador de la plaza tiene incapacidad médica. Tipos de contratos laborales. Contrato eventual. Dicho contrato no goza de estabilidad laboral, ya que su naturaleza es cubrir una vacante o estar en periodo de prueba el trabajador. Sin embargo, eso no significa que no goce de los derechos laborales tales como un salario digno, una jornada de trabajo y las demás prestaciones de ley. Similar a lo anterior, encontramos el contrato de trabajador interino, contemplado en el Código de Trabajo. Periodo de prueba. En el artículo 28 del Código de Trabajo se establece que una vez el trabajador inicie sus labores, el patrono podrá establecer un periodo de prueba en los contratos individuales de trabajo, y se establecerá como máximo que los primeros 30 días de trabajo serán de prueba. Un aspecto importante es que dentro de este término, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el contrato sin expresión de causa. Tipos de contratos laborales. Un aspecto importante en el periodo de prueba es que una vez vencidos los 30 días de prueba, y si ni el trabajador y patrono han manifestado dar por terminado el contrato, este continuará por tiempo indefinido. Sin embargo, esto no operará si se determinó y fijó plazo para su terminación, en los casos que la ley lo permita. Si antes de transcurrido un año se celebrara un nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de labor, no podrá estipularse periodo de prueba en el nuevo contrato. Tipos de contratos laborales. A manera de ejemplo, tenemos un modelo de contrato de servicios personales de carácter eventual, en el cual se establecen las generales de ambas partes, describiendo además las bases legales que fundamentan dicho contrato. Tipo de contratos laborales. Continuando con el ejemplo, otro aspecto importante del contrato es la fundamentación u origen de la contratación, y es que debe establecerse una necesidad, como por ejemplo una solicitud de alguna unidad o jefatura,
solicitando un nuevo trabajador de carácter eventual por sobrecarga laboral, etc. Además de ello, se debe establecer una autorización, la supervisión del trabajador, un plazo determinado, el cual no podrá prorrogarse, y detallar de forma clara y precisa las actividades eventuales que desarrollará. Muchas gracias por su atención prestada.